años, 20 años de investigación, aplicación rigurosa, evitemos sorpresas. Con ustedes la doctora Laura Batista. ¿Lo puedo quitar si quiero? Sí. Gracias, muy buenos días por estar todos aquí. Como dicen, estuvo buena la bailada, pero ya se está llenando el salón. Nos tienen congelados. Yo vengo de un país donde antier ya estábamos a 5 grados centígrados. Dije, voy a venir a Panamá y la voy a pasar muy bien y me estoy congelando igual que me imagino que muchos de ustedes. Antes que nada, agradecer a Víctor por la invitación, no sé dónde ande. Muchísimas gracias a todo su equipo por la organización. Y después, obviamente, a mis patrocinadores, al Grupo Ampario, a Francisco y a David. Bueno, ahí está la agenda, no la voy a leer, pero son los puntos que vamos a discutir en los próximos 45 minutos. Le agradezco al doctor Barcos porque como que puso la mesa. No voy a hablar solamente de fiebre porcina africana, porque como que está de moda y todos estamos muy preocupados, pero así estuvimos de preocupados con el PED, así estuvimos de preocupados con el PIRS, así estuvimos preocupados del Séneca y sin embargo tenemos todas estas enfermedades. Entonces voy a hablar un poquito de africana, pero quiero poner énfasis en las medidas de bioseguridad, no solamente enfocadas a una enfermedad, sino en general a todas ellas y el impacto que todas ellas nos están causando, tanto aquí en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, como en otros países del mundo. Lo primero, y que creo que se nos está olvidando a todos, es que tenemos que hacer un análisis de riesgo. Cada uno tendremos que hacer el propio. Hoy se está haciendo como país, como región y obviamente como sistemas de producción, pero quiero enfocarme a que nosotros en nuestra propia granja, en nuestro propio sistema, debemos hacer un análisis de riesgo. ¿Por qué? Para poder, como se ve ahí en el cuadro que está arriba a la izquierda, poder detectar 2, 3 puntos importantes en nuestro sistema para poder, ¿cuál es el objetivo de ese análisis de riesgo? Obviamente, poder romper con que nosotros seamos capaces de romper un solo punto de la cadena, del eslabón de cadena de infección, vamos a evitar que esa enfermedad entre a nuestra granja. Hoy, obviamente, como lo ven ahí, este es un análisis de riesgo que se hizo en Finlandia, justamente por la situación de fiebre porcina africana, y como pueden ver, si ustedes lo analizan, es prácticamente el mismo análisis de riesgo que se está presentando para todos los diferentes países, en el cual hoy no existe fiebre porcina africana y en el cual estamos buscando cómo hacer ese corte para que no entre. Y se dijo una palabra muy importante, más que entre es que no llegue a los cerdos, porque como muchos de ustedes saben, pues ya se ha detectado el virus en países donde no existe y afortunadamente se logró detectar en el momento de la entrada. No llegó a los cerdos, que yo creo que el día de hoy debe ser nuestro punto más importante, y aunque se detectó de manera temprana, casi todos han sido en aeropuertos o en puertos, pues afortunadamente se detectó y no llegó a cerdos. Pero no sé si, por ejemplo, estén enterados ustedes que hace poquito en Nueva Zelanda se descubrió a unos productores, eso me preocupa, a unos productores, los cuales estaban trayendo semen en botellas de shampoo, y que provenía ese semen de países positivos africanos. ¿Cómo es posible que un productor no tenga en mente que si su granja se infecta, obviamente eso va a abrir la puerta a que todo el país se infecte? Afortunadamente en Nueva Zelanda se toman medidas mucho más fuertes de las que tomamos a veces en nuestros países y esos 2 productores están el día de hoy en la cárcel. Perdón, le di clic a bioseguridad sin africana y luego con africana, y como se fijan ustedes ahí, pues en menos de un segundo ya teníamos 211,000 y luego se redujo a 147,000 respuestas. ¿Cuántas de ellas son realidad? ¿Cuántas de ellas realmente podemos aplicar? No lo sé, pero ahí es también donde vamos a tener que aprender a discernir
cuáles de todo esto, cuando utilizamos una de estas máquinas como el Google, cuántas de esas realmente es información importante, cuánta de ella es información real y cuánta de ella va a ser aplicable a nuestras granjas. Entonces, ojo, porque si se ponen a leer por lo menos 10, las primeras 10, 15, muchas de esa información que tenemos ahí realmente no sirven para nada o no la voy a poder aplicar en mi sistema de producción. Esa transparencia se las puse hace 2 años y la vuelvo a poner. Está al día, aún y a pesar de que el doctor Holcomb lo presentó en el 12, o sea, hace 7 años, pero quiero dejarles ese mensaje. Ayer tuvimos empezamos con una discusión aquí con algunos productores y representantes de la OIPOR, porque yo les dije, bueno, estamos preparados? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a aportar esos fondos? Ah, caray, es que aquí ya me cambiaron que me quedan 39 minutos. ¿Quién va a pagar? Y yo les dije al productor, y por ejemplo el doctor Cordero me dijo, no, Laura, tiene que ser el gobierno. Y entonces desafortunadamente nos tuvimos que ir y ya no seguimos la discusión, pero yo lo vuelvo a poner en la mesa. Los cerdos son nuestros. Ayer me quedé estudiando anoche para ver, ya vi que en la OIRSA hay fondos, veo que en algunos países ya están tomando, por ejemplo, Estados Unidos de hace mucho tiempo tiene el pork checkoff y de cada uno de los canales ellos aportan para tener un fondo. Afortunadamente es un fondo que no tiene vamos a decir, un fin específico, sino en casos de emergencia se podría tomar para diferentes emergencias, como en un momento determinado sería la africana en este momento. Pero me parece interesante que tengamos en nuestra mente, pues que son nuestros cerdos. Fíjense ustedes lo que está ahí. Países como los que estamos aquí, México, Estados Unidos, Canadá, pues tenemos muchas virales. Se ha vuelto muy común hoy tener enfermedades virales, muchísimo más complicadas porque no existe para muchas de ellas una vacuna o una vacuna perfecta. Pero si ustedes en su granja tienen PIRS y tienen influenza, pues les está costando $10 aproximadamente por cada animal que tienen presente. Entonces, si nosotros pudiésemos controlar esas enfermedades, pues esos $10, si tienen 1,000 hembras, deben tener alrededor de 12, 13, unos 13,000, 14,000 animales en sitio. Multiplicado por $10, pues tengo $140,000 en los cuales yo pudiese invertir, y me estoy yendo a invertir hoy, ¿a dónde? Al tema de la plática, a bioseguridad, para poder evitar el impacto de esas enfermedades, y entonces voy a haber roto ese eslabón de la cadena de infección. Y el día de hoy se los quiero presentar con bioseguridad, porque muchas veces cuando veo a mis productores, hablamos, me dicen, Laura, eso cuesta mucho. Cuando le digo, vamos a poner un secado para los camiones, ¿cuesta mucho? Sí, cuesta mucho de inicio, pero si no tuviera yo ese impacto en el año y en los años, tendría un retorno a la inversión muy interesante. La mayor parte de mis colegas que tienden a hacer muchos análisis económicos, porque a veces como veterinarios tendemos a no hacerlo, el ingeniero tiende más, los productores, pero muchas veces no lo hacemos. Por ejemplo, el doctor Eric Morales de Guatemala. Eric, cada vez que le presenta a Toledo un proyecto para eliminar enfermedades, simple y sencillamente lo primero que tiene que hacer es presentar un retorno a la inversión. Acaban de eliminar PIRS, acaban de eliminar micoplasma, acaban de eliminar PET de todo ese sistema, y el retorno a la inversión les dio más o menos 1:14, y en menos de 8 meses había habido el retorno a la inversión. Entonces yo es lo que vengo a ponerles a ustedes hoy en la mesa, que es caro, que es barato. Tenemos nosotros ya en mi presupuesto anual dicho cuánto le voy a invertir a bioseguridad. La mayor parte de nosotros no lo tenemos. Bioseguridad, con que le pongamos un 2 o 3% de lo que vamos a nosotros a invertir en el año, es más que suficiente para poder tomar medidas en las cuales ese impacto que estamos viendo hoy no se esté repitiendo. Ahí está un diagrama, esto es la bioseguridad. Todo el mundo a lo mejor pensó, ay, Laura nos va a hablar de desinfectantes, etcétera. Hay tanto que implica el día de hoy de bioseguridad, no nos va a dar tiempo, pero simple y sencillamente, ¿qué dice ahí que implica? Necesitamos tener una decisión estratégica. El problema con la bioseguridad es que es muy variable, no es específica, es específica para cada granja, y eso la vuelve muy complicado. Hay una gran variabilidad, depende cómo es mi sistema, flujo continuo, si estoy, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero hay una gran cantidad de factores que implica la bioseguridad y por ello la vuelven muy complicada. Y un punto que no estamos muy acostumbrados, la tolerancia en bioseguridad es 0. Simple y sencillamente, si yo capacité a mi personal
le expliqué de manera muy clara lo que nosotros queremos que se esté haciendo y se hace todos los días. Si se rompe una regla, hay grupos en los que yo trabajo, ese día si alguien rompe la regla, eso implica que la persona no puede seguir trabajando en nuestro equipo. Porque si nosotros damos tolerancia, pues eso quiere decir que se pueden estar rompiendo esas reglas y tarde o temprano todas las enfermedades que no queremos que estén con nosotros, pues van a estar. Me encanta esa fórmula, yo sé que a todos no nos encanta ver esas fórmulas, también se las presenté ya hace 2 años y lo que les quería decir, fíjense ahí, está muy claro, cómo cada uno de estos factores que se presenta va teniendo más importancia. Pero desde mi punto de vista, la que más importancia tiene, perdón que no estoy señalando, pero me acaban de decir que en la pantalla no tienen el señalador verde, que es el que se requiere para la LED. Entonces, ahí lo voy dejando para que ustedes lo vean. El más importante, como ustedes lo ven ahí, es la ejecución. Yo puedo tener todos los planes escritos, pero ¿cómo los voy a ejecutar? Después viene la observación y respeto, lo que estábamos diciendo, cero tolerancia, región, porque ahora vamos a trabajar de acuerdo a estas enfermedades, hablando de la africana, en una región, en un país, pero lo más importante es ese épsilon. Ese épsilon, como lo dice ahí, es reducir el error, la incertidumbre. Como se ha mostrado trabajos de Scott D., por ejemplo, para el PIRS, con una sola vez que yo rompa mis reglas, con una sola vez el PIRS va a entrar a mi granja. Con una sola vez que yo rompa o no cheque mi materia prima, como ahorita lo vamos a ver, y venga contaminada, con una sola vez va a entrar el pez, puede entrar africana. Y ahorita les presento un nuevo trabajo en el cual todos vamos a empezar a romper un paradigma sobre lo que son las materias primas, sobre lo que es el alimento. La pieza clave somos nosotros los humanos, lo dijo el doctor Barcos. En nosotros está que se hagan las cosas o no. Ahí estamos viendo un diagrama simple y sencillamente de la granja, porque como les dije, me voy de macro, pero me quiero ir a micro, porque para muchos de los que estamos aquí, muchos estamos directamente en un sistema o en una granja. Tenemos afortunadamente hoy nuestras autoridades, todo el grupo de OIPOR que ha tenido estas reuniones, entonces ellos nos van a ir diciendo cosas macro, pero los que nos vamos saliendo de aquí a nuestras propias granjas, pues debemos tener muy claro que es nuestro personal, que somos nosotros los que vamos a llevar a cabo mucho el conocimiento, mucho de lo que estamos estudiando para poder aplicarlo y al menos romper esa cadena de infección en nuestras propias granjas. Sin embargo, hoy que estamos con Africana, otra vez, si se fijan, son puros seres humanos. Los seres humanos vamos a ser los que vamos a evitar o que entre a nuestro país o que si llega a entrar cualquiera de estos virus, porque no nada más el de Africana, todos los países donde somos hoy libres de clásica, pues es lo mismo. Tengo yo que asegurarme que si llegas a entrar, no entre a mi granja. Pero como ven ahí, prevención, ya nos lo dijeron, detección. Me da mucho gusto ir al doctor Barcos y que nos digan que ya vamos a poder tener nosotros todos estos kits de diagnóstico, porque si saben ustedes, antes el diagnóstico estaba simple y sencillamente en ciertos laboratorios de las autoridades, de los diferentes ministerios de agricultura. Es algo que hemos discutido mucho porque es obvio, ya nos dijeron, y ese es el tiempo de respuesta en los megasimulacros que empiezan la semana pasada, que empiezan la semana que entra. Vamos a poder ver si realmente va a haber esa respuesta de 24, 48 horas. El que nos autoricen, y no sé si le entendí bien al doctor Barcos, al menos tener el kit de PCR, obviamente no es un virus vivo, pero al menos es un screening que si en un momento determinado yo tengo una sospecha, voy a poder hacer un screening y de ahí tengo que hacer ese reporte para que empecemos se desencadene toda la maquinaria que vamos a requerir para evitar tener problemas. Y simple y sencillamente, otro que ya se dijo también, ¿qué voy a hacer si llega la africana a mi granja? Y ahorita les voy a hacer unas preguntas. Seguimos hablando de las personas. Este video, todo lo que les estoy presentando tiene los links y tengo toda la bibliografía, cualquiera que la requiera, la comparto. Este video está sensacional. Ellos lo que están haciendo es un simulacro con diferentes características de nosotros los seres humanos para ver cómo puede tener mayor o menor impacto la llegada de cualquiera de esas enfermedades a mi granja. Se los recomiendo mucho. ¿Y por qué? Porque los seres humanos, si ven ahí, hoy somos 4 generaciones. Yo pertenezco a los baby boomers.
muchos que están aquí también somos baby boomers. Y la nueva juventud, que ya no son los millennials, ahora se les llaman los 2000 o no sé qué rollo. Cada uno, como ven en esa transparencia, tienen diferentes maneras de percibir y de responder ante la misma situación. Entonces, hoy cuando nos dan capacitación, por ejemplo, yo ya veo que algunos pues ya se aburrieron de lo que estoy diciendo, ya empezaron a ver sus correos, empezaron a mandar el WhatsApp. Entonces, tiene uno que tener la capacidad de poder lograr la atención de todo el mundo y enviar el mismo mensaje. Y como lo ven ahí, es complicado, y eso es parte de lo que hace este estudio. Finalmente llegan a esta conclusión: dependiendo de cómo seamos cada uno de nosotros, vamos a ser menos o más tolerantes a lo que vemos ahí, al riesgo. Aquí quisiéramos todos estar del lado derecho, porque ahí, como dice, si yo soy menos tolerante al riesgo, entonces voy a tener mucha mayor bioseguridad, otra vez, tolerancia cero. Y eso en este momento, en estas emergencias, es muy importante, pero lo mismo de importante es si yo de ya tengo diferentes enfermedades en mi granja y he decidido actuar para poder eliminarlas. Les hago estas siguientes preguntas que he estado haciendo este mes. Por azares del destino estuve en Dominicana, Guate, Brasil, y hoy estoy aquí en Panamá, y la semana que entré en España. Y estas preguntas las he estado haciendo, tengo la fortuna de hacer eso porque entonces veo y escucho diferentes formas de cómo estamos viendo, cómo estamos previniendo, cómo estamos trabajando con diferentes emergencias de enfermedades. Entonces, la pregunta es esa. Estaba antes nada más PPA y ahora les digo PIRS, diarrea epidémica porcina. Ahí les van las preguntas. Ya tenemos la unidad de emergencia y la puedo contactar en 30 minutos. ¿Cuántos de nosotros hoy sabemos quiénes forman esa unidad de emergencia y cómo la voy a localizar? Ya están, no es si las vamos a poner mañana, ya están hoy funcionando esas medidas de bioseguridad. Y les voy a decir por qué. Los que me conocen saben que así soy, súper apasionada, no estoy regañando a nadie, pero así soy yo y a veces me gusta retar. En estos 5 países o 4 que me ha tocado visitar, me he presentado como médico veterinario que trabajo en cerdos, etcétera. Y en todos, nadie me ha hecho una sola pregunta y me han dicho: muy bienvenida, que le vaya muy bien en sus conferencias. Yo esperaba que me llevaran al cuartito y a ver, ¿fuiste a granja? ¿No fuiste? Etcétera. Yo creo que sería súper importante. Entonces, yo creo que tenemos que retar ese sistema. Necesitamos que la gente que nos está apoyando tome conciencia que al menos nosotros, los que estamos en granja, los que trabajamos en granja, podamos responder algunas preguntas importantes, como es: yo no fui a la granja, y si fui a la granja ayer o antier, me bañé, me cambié de ropa, etcétera, y no soy un posible vector de ninguna enfermedad. Conozco los signos y lesiones, súper importante. Les puse una liga a un atlas del CRESA que está súper interesante, pero lo más interesante es que todas las enfermedades posibles diagnóstico que nos ponen ahí, diferencial, prácticamente son 50 o 60% de las enfermedades con las que lidiamos todos los días con los cerdos. Lo preocupante también es que acaba de salir un artículo de 4 expertos donde los mandan llamar y les dicen que tienen sospecha de APP. Resulta que los 4 casos fueron africanas. Quiere decir que la africana se está moviendo, se está comportando de manera diferente. Sí, el APP era uno de los diferenciales, pero no tan importante como una erisipela, como una fiebre porcina clásica. Y entonces hoy puede pasar que yo hago mis necropsias, tengo APP, tomo mis muestras, si no soy muy cuidadoso, pues a lo mejor ahí voy escurriendo sangre, llego al laboratorio, voy contaminando, van otras personas. Muchos de nosotros la verdad es que vamos al laboratorio de diagnóstico y no nos cambiamos de zapato, no tenemos o entramos con botas de plástico. Es algo que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, chéquense esa liga y van a ver cómo el virus se está manejando de alguna manera en diferentes poblaciones. Ya puse ahí, sabemos qué hacer en la sospecha. Las pruebas diagnósticas, como les digo, obviamente el estándar de oro es el aislamiento del virus, pero ahí sí tenemos que tener toda una batería para poder lograr el aislamiento, pero al menos con el screening, con estos test para detectar PCR, pues ya vamos a poder al menos rápidamente responderlas. Y tarde o temprano estoy preparada. Estoy preparada para hablarle a mi porcicultor y decirle: señor, yo sospecho
estoy teniendo signos clínicos y mis necropsias me están sugiriendo la presentación de africana. Como ustedes saben, en ese momento la granja se tiene que cuarentenar. No deberíamos mover animales. ¿Estamos preparados a hacer eso? ¿Sabemos cómo trabajarlo? Entonces, les hago esas preguntas porque yo creo que son claves para saber si estamos preparados, como nos pasó con diarrea epidémica porcina. La verdad es que la diarrea epidémica porcina nos costó a muchos 4 a 6 meses de la producción porcina. Ya se había hablado mucho y simple y sencillamente llegó a muchos de nuestros países y no estábamos preparados y no supimos cómo trabajarla. El día de hoy, la diarrea epidémica porcina sigue en muchas granjas y yo siempre les digo, la tienen porque quieren. Diarrea epidémica porcina, sí, hay que tomar medidas drásticas, pero la podemos sacar inmediatamente de nuestra granja. Se dice ahí que ha costado 5 millones de cerdos en Asia, yo creo que más, porque obviamente el diagnóstico se dio posterior, la alerta se dio posterior a que ya había habido muchos signos clínicos y es un número que tenemos que tener en nuestra mente. Globalización, ya se habló, tenemos que pensar en bioseguridad externa como país, pero también interna, y ahí está diferentes puntos. Ese mundo globalizado, se están ya trabajando con muchos de los vuelos que llegan de forma directa de China o de Asia, pero también, como sabemos, hay muchísimos vuelos que llegan de forma indirecta y tenemos que trabajar mucho sobre ellos. Ahí está, perdón, me regreso. Ahí está el video que en la Ciudad de México, cuando llegamos todos los viajeros, se nos pone donde se nos está comentando qué es lo que deberíamos de hacer, qué significa la africana y estos binomios caninos fabulosos. Como ven ustedes, ahí el perro se sienta sobre la maleta, pero no se quita hasta que el agente le pone una cinta anaranjada. Eso quiere decir que la cinta anaranjada ya estás detectado y hasta que no te revisen no vas a poder moverte. ¿Por qué? Porque resulta que aún y a pesar de que pasa todo esto, aquí pueden ver una chica que traía carne, afortunadamente no provenía de un país positivo africana, pero muchas veces como viajeros no estamos conscientes de lo que puede estar pasando. Ahí está el peligro que puede tener. Muchos de nosotros pues tendemos a llevar, en algunas granjas no se permite, pero en otras granjas sí se permite sus productos o productos de cerdo y ahí está, ustedes saben que ese puede ser uno de los grandes riesgos, que venga en algunos productos de cerdo y nosotros nos encarguemos directamente de pasarlo. Pero no se ve muy bien ahí, pero hace 3 días, el septiembre 13, aquí en el aeropuerto de Tucumán, se logró detectar, gracias a los binomios caninos, carne que venía de China. No sé si ya se logró saber si viene positiva o no a africana, pero súper interesante. El único problema es que los binomios caninos se tarda mucho en entrenarlos, cuesta también y obviamente no tenemos la cantidad suficiente, pero al menos estamos viendo que están siendo muy, muy efectivos. Entonces, perdón, esta transparencia está muy chiquita, del doctor Silva en la estatal de Iowa, donde ellos, al igual que muchos sabemos que el día de hoy, los grandes factores para la introducción de diferentes enfermedades, pues van a ser el primero, el semen y las hembras de reemplazo, como lo vemos ahí. Ahí están todas las enfermedades que se pueden transmitir por semen directamente o por contaminación, como lo ven ahí en prepucio, en materiales, y pueden ver que es una gran cantidad de enfermedades. La situación es que me dice, Laura, ¿por qué me dices eso? Porque muchos de nosotros todavía no estamos convencidos de trabajar con centros de inseminación artificial que nos puedan asegurar que ni el material ni el semen vienen contaminados. Es algo con lo que vamos a seguir trabajando, se trabaja desde hace mucho tiempo, pero no, Yacinta Prieto, ya la doctora Christopher Henning nos hablaron específico de PIRS, pero hay muchas otras enfermedades, como lo ven ahí, que pueden ser transmitidas y van a ser una ruta indirecta lateral de contaminación. El transporte, y como ven, ya me estoy yendo a lo micro, pero de todas maneras, mucho de la situación en Canadá pensamos que nos contaminamos con el virus de PED, gracias a que, como ustedes saben, Canadá manda muchos cerdos a engordar a los Estados Unidos y no tuvimos la precaución de que esos camiones que regresaban se lavaran o desinfectaran de forma adecuada y esa es una de las hipótesis que tenemos de cómo llegó el PED a Canadá.
Pero como ven ustedes ahí, pues debería entregar nada más el transporte, lo que decimos ahí, pero muchas veces ahí en ese transporte es donde viene la contaminación de mucho de este material. Ahí les pongo 2 o 3 ligas súper interesantes de cómo hoy estamos viendo el transporte, cómo sería la forma ideal de poder lavar, desinfectarlo y sobre todo secarlo. Ahí están los nuevos sistemas, el Dry Sys, que es un sistema mucho más, vamos a decirlo, transportable, fácil de hacer, a diferencia pues de los TADs, ¿no? El TAD que ustedes saben que es súper interesante, muchas empresas ya lo están utilizando, pero los TADs están costando alrededor de $750,000 y muchas personas piensan pues obviamente es una inversión muy alta. ¿Cuándo voy a tener yo el retorno a la inversión? Pues dependiendo de las enfermedades que yo tenga y dependiendo de qué tan importante sea el transporte para la contaminación de mi sistema. Como les decía, si ya estamos teniendo cuidado con el semen, estamos teniendo cuidado con los reemplazos, pues el transporte en las diferentes auditorías de bioseguridad son los 3 puntos más importantes de contaminación a nuestros diferentes sistemas. Otra vez, todo lo que les estoy presentando muchos de ellos tienen más de 20 años que se ha presentado toda esta información. Mucho más de 20 años, todo bajo estudios muy rigurosos científicos y que nos dicen por qué no lo estoy aplicando. ¿Por qué los camiones que yo utilizo el día de hoy todavía tienen madera? Sabiendo nosotros que es un material muy complicado para poder lavar, desinfectar y secar. Y muchos de nosotros medio lavamos, medio desinfectamos, no secamos, que sabemos que es el punto más importante para que un camión realmente esté desinfectado. Y además, psicológicamente ponemos estos arcos de desinfección en el cual ustedes saben que el camión pasa en menos de 15, 20 segundos y nos convencemos que con que pase por ese desinfectante, que no va a tocar más que el exterior y medio las llantas, y creemos que con eso yo ya lavé, desinfecté y rompí ese ciclo de infección. Mucha gente se enoja conmigo y se enoja porque, por ejemplo, está súper bonito, wow, ¿cuánto invirtieron? No sirven para nada. No sirven para nada si no lavé, si no desinfecté adecuadamente y si no dejé que mi camión se secara de forma adecuada. Esto nada más es psicológico y ese no es un arco de desinfección barato, es un arco de desinfección que costó dinero y que psicológicamente yo me estoy diciendo ya estoy haciendo algo y sin embargo no estoy haciendo las cosas adecuadas. ¿Cómo puedo saber si sí o no? Aquí está el doctor Ricardo II, me comparte esa información donde tenemos nosotros que estar haciendo obviamente una evaluación del sistema. Ahí está todo lo que tendríamos que estar haciendo todos nosotros para asegurarnos que ese transporte, ese camión, que en muchos de los sistemas no tenemos estaciones de transferencia, va a entrar y muchas veces va a llegar prácticamente adentro de las casetas y entonces yo mismo estoy haciendo esa transmisión de diferentes patógenos a la granja. Y un punto que tendemos a olvidar mucho, las famosas cabinas. Hacemos todo el lavado, la desinfección y así es como debería estar una cabina. Pero ¿qué pasa con nuestro equipo de apoyo de choferes? Muchas veces van, se meten al rastro, saludan a todo el mundo, se echan un cafecito, no llevan botas de plástico, se meten a la cabina y luego ¿qué pasa? Nos hace falta personal. ¡Hey, Pancho, vente, ayúdame, vamos a embarcar! Y Pancho se mete al camión, Pancho se mete al embarcadero y Pancho ya venía del matadero o viene de donde comen todos nuestros choferes y donde son puntos de infección muy importantes. Entonces, las cabinas de todo nuestro transporte así deberían estar y también deberíamos estar haciendo un proceso de revisión para asegurarnos que tampoco ahí están contaminados. Generalmente muchas de estas cabinas salen contaminadas y entonces yo les propongo esto, una estación de transferencia. ¿Qué quiere decir? Como se ve en la fotografía de la izquierda superior, tenemos un transporte que no sale nunca de la granja. Es el transporte que me va a ayudar a mover mis lechoncitos, las hembras de desecho, mis animales de destete engorda y vamos a tener unas estaciones de transferencia como las ven ustedes ahí, donde yo dejo, y en mi camión se pega, dejo mis animales, ese caseta está bien lavada, está bien desinfectada, ahí dejo mis animalitos y el camión que va a estar en el exterior, que va a tener contacto con otros camiones, con otros animales, va a estar bien, también debe venir lavado y desinfectado, pero
estoy cortando otra vez ese eslabón de infección. Igual ahí no lo puse, pero ya el día de hoy también tenemos estaciones de transferencia, o sea, en lo que sería el puro perímetro de la granja, también tenemos nuestras tolvas de alimento, donde la tolva de alimento que viene del exterior va a quedarse va a poner en tolvas, valga la redundancia, y una tolva interior va a tomar ese alimento y va a ir a entregármelo directamente a todos los recipientes de alimento que tengo yo en mi granja. Importante, rompamos el paradigma de materias primas y de alimento. Afortunadamente, este artículo justamente se publicó ya pensando, yo creo que en lo que nos pasó con diarrea epidémica porcina, un grupo de investigación, si se ven ahí, son como 15 o 20 personas de diferentes universidades, liderado por Scott Dick, que hoy está en el grupo de investigación de un sistema muy grande que se llama Pipestone en Estados Unidos. Empiezan a pensar en la posibilidad de que las materias primas, porque así es como llegó la diarrea epidémica porcina, como ustedes saben, a América venían estas big bags que se dicen, donde se vienen vitaminas, antibióticos, etcétera, tenían una contaminación cruzada en donde se estaba haciendo y esa lo llevó a diferentes plantas de alimentos, se contaminó y se contaminaron muchas granjas. Entonces hacen este estudio, que es un estudio, ¿cómo se llama? Un simulacro de qué es lo que pasa desde que el grano, los antibióticos, etcétera, se ponen en un camión, llegan a los puertos, allá en China, aquí es básicamente de China, cuánto tiempo va a pasar, a qué temperatura se pone, cuáles son realmente ese simulacro desde que sale hasta que llega a los puertos, puede ser aquí en Panamá, puede ser en Estados Unidos. Y lo que se hizo es este cuadro, está un poquito complicado, pero si alguien quiere el artículo me lo piden y con mucho se los entrego. En la parte de ingredientes se ponen diferentes ingredientes como lo ven ustedes, soya, harina de pescado, lisina, vitaminas, plasma, etcétera. Y en la parte superior diferentes virus. Hay ciertos virus con los que no se podía trabajar, por lo cual se utiliza lo que se llama una cepa nodriza, que es un virus que es muy similar a ese virus, que tiene las mismas características, que viene de la misma familia y entonces se va a comportar igual. Si ustedes ven, hay un montón de rojos. Esos rojos quiere decir que ese material, ese ingrediente, en teoría, en este simulacro, pueden ser transmitidos por todos estos diferentes materiales. Es una contaminación lateral, no es que lo traigan ellos, sino que es una contaminación lateral. Este artículo nos abrió los ojos y nos debe abrir los ojos a, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que conocer al proveedor, tengo que conocer sus procesos estándares de manejo para saber si en un momento determinado son o no un factor de riesgo importante. Y ahí viene entonces lo que tenemos que hacer. Nosotros voy a hablar con mi proveedor y voy a ver. Viene de un país donde no está esta enfermedad que yo quiero, este patógeno, listo, ya no es de riesgo. Pero si lo es, entonces, ¿cómo trabajan ellos? ¿Cómo lo embarcan? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué se está haciendo? Lo que se decía hace rato. Hoy muchas de las empresas que están trayendo materiales de países positivos, en este caso africana, tienen que dejarlo en bodegas y en bodegas donde la temperatura tiene que estar arriba de 24 grados centígrados. ¿Para qué? Para que 2 semanas mínimo y 24 centígrados. Que me asegure este almacenamiento que si por algo vendría contaminado, estoy reduciendo casi al máximo la posibilidad de contaminación. Ahí ven, a derecha, cuadro superior derecho, hoy se está haciendo esto y para las plantas de alimentos es súper delicado. Ahí están viendo ustedes que es una escobilleta en la cual se están haciendo auditorías a las plantas. No le gusta a las plantas de alimento que se haga porque en algunas ocasiones está contaminada y como ustedes saben, entonces la planta tiene que parar, se tiene que hacer toda una desinfección y tiene que volver a funcionar. Pero esto es una manera que se está haciendo para evitar que en un momento determinado hay una contaminación lateral y sea el alimento o alguno de los productos que esté contaminando mi granja. Ahí están los puntos de mitigación de riesgo que se están utilizando el día de hoy. Interesante porque viene desde irradiación, ultravioleta, pero fíjense lo que está hasta abajo, filtración. En el futuro muchas de estas plantas de alimentación se van a filtración. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones para que no entren diferentes virus a nuestras granjas.
cada vez nos encontramos más granjas que están filtrando. Retorno a la inversión, buenísimo. Se hablaba, granjas que están en alta densidad porcina. Si no filtro, haga lo que yo haga un sistema adecuado de eliminación o control, estoy en ese peligro. La filtración tampoco es barata. Sin embargo, en los estudios, a mí me tocó también hacerlos cuando estuve en la Universidad de Minnesota, es muy efectiva. Si la hacemos adecuadamente, sí, es una inversión importante, pero tiene muy buen retorno a la inversión. Entonces ya me voy casi terminando. ¿Qué pasa entonces por qué no logro? Si ya hay toda esa tecnología, si ya sabemos qué es lo que está pasando, ¿por qué no controlo las enfermedades? Grupos como el de Daniel Linares en Iowa State, métanse a esa página, impresionante todo lo que nos están ofreciendo, casi en vivo, en tiempo real. ¿Cómo manejo mis enfermedades? Ahí está, todos nosotros lo conocemos, el impacto que todos estos diferentes virus y bacterias está teniendo en mis parámetros productivos. Otra vez, ¿cuánto me está costando? ¿Por qué no estoy invirtiendo? Miren en todos los parámetros importantes que impactan las diferentes enfermedades. Ahora, en una granja porcina, si es flujo continuo o si es si tengo producción en sitios, tengo estas poblaciones que ustedes ven, por lo menos tengo yo estas 7 poblaciones. Fíjense que estoy separando a las hembras de reemplazo, cuarentena y aclimatación, muy importante. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos haciendo cuarentena de las hembras que nosotros compramos a un proveedor de genética? Muchas veces nuestros animales se pueden contaminar en el tránsito. Nuestro proveedor nos dice, yo no tengo esas enfermedades, te muestro todos estos diagnósticos que estoy haciendo, pero si se contamina en tránsito, debo tener una cuarentena para asegurarme que no hubo esa contaminación y entonces puedo introducir las hembras de reemplazo a mi granja. Entonces, esa es una población. Después pongo primerizas y de segundo parto. ¿Por qué las pongo? Porque ustedes saben que es una población joven en la cual su inmunidad todavía no es muy robusta, en la cual yo empiezo a hacer mis diferentes estrategias de control para que esas hembras y sus hijos, porque también sus hijos van a tener una baja inmunidad. Aunque yo esté con un buen programa de medicación, de vacunación, sus hijos van a ser mucho más susceptibles, tanto a contaminarse como a contaminar el resto de mi población. Y después ya tenemos el resto de las poblaciones que normalmente todos conocemos en la granja. Entonces requiero entender qué poblaciones tengo, requiero entender también cómo se mueve una enfermedad. Ahí tenemos 2 importantes, el virus de Pierce, africana. Es bien importante entender, por ejemplo, lado derecho izquierdo, el Pierce. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos que el virus de Pierce produce persistencia? ¿Qué es la persistencia? Que cuando ya no hay signos clínicos, cuando ya pasó la viremia, de todas maneras el virus se sigue alojando en tonsilas y en ganglios. Yo ya no tengo la signología clínica. Yo he decidido hacer un proyecto para eliminar el virus de Pierce, pero si pienso en poblaciones adultas, pueden todavía estar contaminadas en ganglios y en tonsilas. Y conforme yo vaya, si tengo un porcentaje de reemplazo muy alto, voy a empezar a tener animales limpios y yo los puedo exponer a otros animales que pueden contaminar a esas hembras. Conforme se aumenta mi población de animales susceptibles, esas hembras que estuvieron positivas pueden contaminar a nuestros animales y entonces volvemos a tener los brotes. Muchas veces con el virus de Pierce me dicen, se contaminó la granja, Laura, hubo un rompimiento de bioseguridad, hubo la introducción del virus. Si ustedes están haciendo lo que muchos estamos haciendo, están secuenciando, están haciendo un seguimiento de su virus de forma genética, muchas veces es el mismo virus que teníamos en la granja. Simple y sencillamente no pensamos en puntos como la persistencia que se ve ahí. A mí me tocó hacer estudios, el virus de Pierce se mantiene 135 días después de la infección en animales. Entonces, ¿por qué decimos hay que cerrar la granja? Cerrar en el aspecto de no voy a meter reemplazo. ¿Y qué decimos? Lo tienes que cerrar durante 135, 150, 200 días. Es por eso. Hay que entender entonces cuál es la dinámica de infección de cada una de las enfermedades para evitar que después tengamos fracasos. Ahí está. Los azulitos son animales susceptibles, los rojos, virus o puede ser bacterias también, se van moviendo. Y conforme yo maneje, si conozco la dinámica
si decido utilizar antibióticos, si decido utilizar una vacuna efectiva. Si se fijan, estoy creando una población que, aunque no es completamente libre, sí tenemos, siempre se van a quedar unos pocos de virus o de bacteria. Pero si yo logré trabajar de forma adecuada, otra vez, bioseguridad, cómo manejo esa población, siempre voy a tener posible esta infección, tómenlo en cuenta, pero debo estar trabajando de manera que no se conviertan esos rojos, veamos más rojo que verde. ¿Por qué? Ahí está. Si tenemos una vacuna efectiva, luego me dicen, ay Laura, nosotros vacunamos. Ahora se ha puesto de moda que en Pierce vacunan cada 3 meses. Pero yo no estoy muy de acuerdo, porque ¿qué está pasando? Es que yo no estoy ocupando de forma adecuada la vacuna, porque ustedes vean ahí, si tenemos unas vacunas adecuadas, cuando vacuno el 95% de mi población, yo debo tener, como se ve ahí, una inmunidad, abajo a mano derecha, una muy buena inmunidad. Ahora el rollo es, vacuna más seguido. No. ¿Qué estoy haciendo mal? Si esta vacuna es efectiva, ¿qué estoy haciendo para que entonces tenga yo los 3 escenarios de arriba? Como si no vacunase de forma adecuada. Y eso es porque nosotros tenemos el manejo de nuestras enfermedades, la bioseguridad de mis poblaciones, las tengo que manejar para que es bioseguridad otra vez. ¿Cómo voy a manejar yo? ¿Qué les voy a, por ejemplo, aquí? Ahora está muy importante hacer auditorías. A mucha gente no le gusta escuchar la palabra auditoría. Me vienen a revisar, me vienen a criticar. No, tomémoslo de forma positiva. Vienen a darme puntos de oportunidad donde yo voy a trabajar de forma adecuada y voy a evitar tener esas subpoblaciones que me van a crear esos problemas de que se mantengan estas enfermedades, estos patógenos en mi granja. Si se fijan en esta auditoría que se hizo, relativamente buena calificación en el manejo de la enfermedad, pero el manejo entre zonas. No hay tiempo, pero les recomiendo que busquen la información que Carlos Piñero de España está publicando. Él hizo su doctorado en Japón con Yuzo Koketsu y Carlos, su información es básicamente esa. Si la gente se mueve de forma inadecuada entre mis zonas, entre mis diferentes sitios de producción, nosotros vamos a ser los portadores de las enfermedades como se mencionó anteriormente. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero si mi gente se mueve, si tengo un sitio 1 de la maternidad a la gestación, obvio que en la maternidad tengo poblaciones muy susceptibles. Si todavía se está moviendo ese virus, yo me voy a encargar de infectar esos lechoncitos, soy yo. Entonces, este tipo de auditorías nos va a ayudar a buscar esos puntos de oportunidad y vamos a poder establecer un buen manejo de mi enfermedad y también, como lo vemos ahí, de nuestro personal. Otra cosa que no estamos haciendo, si no me lo paga el laboratorio que me vende la vacuna o el que me vende el alimento, no lo hago. Yo no lo entiendo, son mis cerdos, yo tengo que tener un programa de monitoreo para entenderlo y por favor, no muestren 10 cerdos. Estadísticamente no sirve para nada, mejor no muestren. Nosotros sabemos el famoso número 30 de dónde viene, 95% de confiabilidad, 10% de, se me fue el nombre, prevalencia. Entonces es un número mágico, pero ahora en vez de 30, pues voy a muestrear 15, ahora todo el mundo anda muestreando 10. No se engañen, no les va a servir de nada. Pero lo que está siendo sensacional es este nuevo tipo de muestreos que están midiendo, es una muestra aquí sí poblacional, que es lo que quisiéramos entender, también desarrollado en la estatal de Iowa con el grupo de Will López y me encanta. Estos son fluidos de proceso. Todos los animales que castro y que corto la cola, lo voy a poner como ustedes ven en una cubeta, va a escurrir ese fluido y ese fluido lo voy a mandar a correr un PCR. Eso, por ejemplo, en enfermedades donde las hembras pueden contaminar a sus lechones, nos va a decir ya logré la estabilidad o no de mi hato, de mis hembras, por lo cual ellas no están infectando a mis lechones, ya mis lechones están naciendo negativos y por lo tanto puedo pasar al siguiente paso de mi proyecto. Ahora, esto es para saber si las hembras están estables y que mis lechones no están naciendo positivos. Lo hicieron para Pierce, pero ahora lo están desarrollando para diferentes enfermedades. Ya no tengo tiempo de ver esto, pero esto me encanta. Ustedes saben que para saber
que los animales nacieron negativos y que no los estoy contaminando en la maternidad y que los puedo enviar a mi sitio 2, que debe estar lavado, vacío, desinfectado, o sea, lo que llamamos un desvío de flujo, para que no estemos sangrando lechoncitos y no tener que aumentar de 30 a 60 y de 60 a 90 y de 90 a 120, porque obviamente esa prevalencia va a ir disminuyendo. Tenemos ahora fluidos orales en la maternidad. Está funcionando maravilloso la técnica. Nada más un punto, como ven ahí, si la ponen atrás, los lechoncitos no van a morder la cuerda. Si lo ponen cerca de la hembra, por eso se llaman fluidos familiares, va a funcionar muy bien. Me quedan 2 minutos, entonces me voy a… Este video me encanta, ya no va a haber mucho tiempo de que lo vean, pero sensacional, como nos dice a todos, ojo, desde que vienes fuera a la granja ya puede ser un factor de contaminación. Abre la puerta, se va a meter a bañar, ahí está la liga para que lo vean después, pero está hablando de… Yo soy ese factor de contaminación y por eso a veces mis proyectos no funcionan, para cualquier enfermedad. Fabuloso. Carmen Alonso, que está contribuyendo con muchos artículos, imágenes de bioseguridad, facilísimo, ¿no? Que luego llega una de las granjas y tiene que dar la vuelta y luego se regresa donde mismo pisó, te bañas y luego tienes que regresarte. ¡Ojo! Ahí está. No necesitas tener sofisticado, es todo lo que necesito. ¿Dónde están los errores? Me ponen como astronauta, no me lavé las manos. Este señor, yo tuve la culpa, yo lo entrené, overall todo, y todos sus embarques, él me dijo, tómame la foto, Laura. Todos los embarques con la misma rodillera, se me acabó el tiempo, ¿me puede dar un segundo más? No sé dónde está, un segundo más. Banca danesa, ven el cochinero, mejor no pongan banca danesa, no sirve de nada. Las famosas botas, si no estamos como en la parte superior con un cepillo quitando el excremento, no hay un solo desinfectante el día de hoy en presencia de materia orgánica que funcione. Y además la realidad de los pediluvios. Ay, Laura, sí tengo pediluvio. Estas son granjas que se tomaron fotos en granja y queremos todavía decir, es que yo tengo pediluvio. Pues sí, pero no sirve para nada. Lavamos, desinfectamos y cuando hago el monitoreo, eso es lo que resulta. ¿Por qué tengo diarrea? La vacuna de coli no funciona, ni la de Clostridium, Laura. ¿Por qué? Compañero, Sebastián Villarrigo, México, se dedica a auditorías. Nadie lo quiere, pero él es el que te descubre esto y dice, ¿quieres lavar de noche porque es tu único turno? Lava así y luego entonces hacemos la auditoría y eso es lo que vamos a buscar. Termino con esto, control de plagas, y esta es una fabulosa publicación que acaba de salir. Mismo sistema, mismas enfermedades, lo único que decidieron es darle más o menos metros cuadrados por animal. Fíjense ustedes, donde se da una densidad adecuada, no es maravilloso, pero tienen el del centro 8% de mortalidad y tienen un retorno a la inversión de 11.54, cuando en los otros dos estamos o no perdiendo, pero teniendo menor retorno. Lo acaban de sacar, maravilloso. Ahí está, cómo tener el éxito. Nosotros tenemos que ser los líderes. Las conclusiones, pues hemos venido hablando de bioseguridad, no es un gasto, hay que capacitar continuamente a nuestra gente, tener auditorías con transparencia y responsabilidad, programas coordinados, la motivación. Si a América entra el primer golpe, si entra América, van a ser 16. Ahí está la publicación, 16.5 billones. Estamos en tiempos de paz, hay que trabajarlos. Drucker dijo, el liderazgo es hacer las cosas correctas, no hacerlas bien, es hacer lo que tengamos que hacer el día de hoy. Ahí los dejo. Gracias, Hoy por, gracias, Panamá, gracias, Víctor.